casa, cielos abiertos sobre tus finanzas, cielos abiertos sobre tus hijos, cielos abiertos sobre tu salud. Hay cielos abiertos. Vamos a cantar juntos. Que los cielos se abran a ti, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio
Señor. Dile, Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. oh Señor. Dile, Oh Señor, si rompieses los cielos para Gloria al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa Salamanca. Y este es un gran día que ha hecho el Señor, y es un compartir, un edificar esta palabra, declarando los cielos abiertos para ese remanente amado del Señor. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó a espada y gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Amén. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, haced oír, alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en Jeremías 31, como también dice tu palabra. Así ha dicho Jehová, reprimid del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Jeremías 31, versículos 16 y 17. Hay una palabra que el Señor está buscando corazones que arrepentidos, que hagan fruto de arrepentimiento. Sí, es un tiempo de cosecha. Es un tiempo de cosechar y un tiempo también donde no determinaremos lo que era cosecha cuando estaremos viendo la otra. Porque el Señor ha decidido bendecirnos. Se están rompiendo los cielos. Hay respuestas. Están cayendo sus bendiciones. Porque Él nos ha señalado el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Doy gracias, Señor, por esta tu palabra, porque tú eres grande, hermoso, precioso, Señor. Te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, el Shema, en tierra de Yeshiva Beula, bajo una palabra inmutable, porque el diseño que tenemos tú y yo, lo dio el Señor. Esta iglesia tiene un diseño y esa palabra que fue dada, fue caminada, fue preparada, tiene una tierra y donde Él la siembra para que dé frutos al 100 por 1. Señor, no le importa
sino luego Él pone el ojo en una tierra y luego Él pone la palabra sobre esa tierra. Eso se cumple y se establece aquí en la tierra. Se declara en el cielo, se habla en la tierra y se establece aquí en la tierra de Dios Altísimo, que le pertenece a Él en Cristo Jesús. Tenemos una misión, una comisión. Jesús cumplió con el propósito de su envío y fue a rescatarnos. Es la primicia de las cosechas, y tú y yo somos esa cosecha que fuimos dados a nuestro Señor Jesucristo para hacer expansión del reino de los cielos, de su evangelio, de su buena voluntad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? El Señor siempre tiene para nosotros cosas maravillosas, pero la fe es probada. Porque dice que sin fe, pues ¿cómo se prueba la fe? ¿Cómo se crece la fe? ¿Cómo se madura la fe? Pues como fue procesada, no sé, Señor, los que escaparon de espada, pues verán ese tiempo maravilloso. Verán caer los muros de Jericó, verán caer las puertas, 100 puertas de Babilonia, y sus muros, ser asoladas esas ciudades y nunca más ser construidas, porque Dios sobre el pecado no reconstruye, Dios construye sobre sus bendiciones. El pecado, Dios tiene ríos y tiene todo su ejército para destruir ciudades, para establecer algo que Él ha dicho. Y tú y yo somos eso, que somos un pueblo remanente santo, porque nuestro Dios es santo y Él nos santifica, pero estamos guardados bajo la cobertura de Cristo. Amén. Y que estamos siendo sellados y somos sellados en el Espíritu Santo para establecer la obra del Señor, porque la iglesia tiene que estar sellada. Pues no es saberse la palabra, es ser parte, estar sellado, tener un encuentro, ver a Jesús como la samaritana. Amén. ¿Y cómo se ejerce ese proceso de amor? Pues dando pasos de fe, como habla la iglesia de Hechos 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, tú estás por encima del cielo, tu gloria llena la tierra. Salmo 57, versículo 5. Alabanzas al Rey. Amén. Dice el libro de los Hechos en el capítulo, se le fue enviado al remanente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Vieron a Jesús ascender. Hablaron los ángeles, se le hablaron a sus apóstoles. Y ellos se fueron en obediencia a los que en obediencia se fueron al aposento alto. Ellos se fueron y se unieron para esperar esa palabra, y tuvo un cumplimiento. Y fue una cosecha acelerada. La fe de unos hace que haya multiplicación de una cosecha, porque el Señor nos envió a cosechar en sus campos. Hombres de fe, la familia de la fe estaba reunida en Hechos 1, pero los más buenos se organizaron y pusieron un orden y se organizaron a estar completos los 12. Luego llega la promesa, que es la venida del Espíritu Santo. Amén. Llegó el día del Pentecostés, Hechos 2, y estaban todos unánimes juntos. Dice que hay cosechas de repente. Yo quiero hablarte de eso. Cuando dice, te hablo de repente, no es que tú vas a cosechar cosas que tú no hayas sembrado. Es que hay cosechas que se multiplican en tu siembra. Porque como has caminado en fe sin esperar, pero has obedecido una palabra, la has levantado, has sido obediente. Porque hay cosechas de un tiempo, pero hay cosechas sobreabundantes. Y este es un tiempo de cosechas sobreabundantes para la iglesia. Amén. Y dice aquí en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, Hechos 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, acercándose sobre cada uno de ellos. Dice que no fue a uno, ni a pocos, porque todo lo que esperaron recibieron, conforme la voluntad y conforme su fe. Pero cuando todos recibieron para cumplir un propósito, porque había una gran cosecha. Esta obediencia desató el regalo del cielo para ti y para mí, y su gloria llena toda la tierra. Amén. Solamente tenemos que dar un paso de fe, creer y ser obediente, caminar bajo esa palabra, sostenerla,
para ver esa cosecha abundante y que sobreabunda, porque ellos esperaron 120. Entre ellos estaban los que Jesucristo devolvió de Maús. Amén. Amén. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Conforme lo que el cielo había terminado con cada uno, el cielo le dio a cada uno. Por eso nosotros tenemos que ser originales. Por eso nosotros somos cosechas únicas y especiales, y Dios nos va a dar a uno conforme lo que Él ha determinado. Por eso no puedo querer, yo puedo amar un ministerio, un hermano, porque está haciendo la obra. Pero mi ministerio tiene una misión. Y tu ministerio también, y tenemos que hacerlo crecer. ¿Cómo creció? Pues en búsqueda. Y eso cuando el Señor responde en eso de repente, que tú no esperes en esas cosechas, que sembraste con lágrimas, pero con regocijo y alegría, regresas dándole la gloria a Dios con las cosechas en las manos abundantes. Salmo 126, del retorno al regocijo, como cuando venían de Babilonia, venían cantando y alabando, porque venían con cartas de reyes, venían con una cosecha, contentos y alegres, dándole la gloria a Dios. Este pueblo del Hechos capítulo 2 es cuando ponemos nuestra confianza. Deleítate en el Señor, pon tu confianza en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, y Él hará conforme su voluntad. Amén. Ese de repente es una cosecha que ellos estaban esperando que fluyera en ellos, pero esa fe de ellos fluyó en toda la ciudad. Pero tienes que darte cuenta que fue una cosecha tan especial, porque venía gente de todas partes del mundo. Venían de África, venían de Turquía, venían de todas las ciudades donde fueron esparcidos y estaban allí. Y esa fe de ellos, amén, les alcanzó para todas las naciones. Dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaban celebrando el Pentecostés de Moisés, pero venía un nuevo tiempo. El Señor había preparado esa cosecha, pero ellos en obediencia, Dios necesita para despertar y hacer un avivamiento, personas o almas obedientes, adoradores en espíritu y verdad, que aunque no vean, esperen, y mientras esperan, saben que tienen que estar haciendo un orden en sus vidas, en sus casas, para cuando llegue ese de repente, o cuando llega ese regalo de amor que es el Espíritu Santo, sobreabunda. Ellos esperaban en ellos, pero no sabían que su fe afectaría a naciones, porque el Señor cuando hace algo es para ser canal de bendición. Es que había gente que había ido a buscar algo, se movieron desde lejanías para celebrar una fiesta, pero ahora serían introducidos para hacer una expansión del Evangelio. Amén. Por la fe de 120. Amén. Y dice que este estruendo, se juntó multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y se maravillaban diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que bajo ese cielo había gente esparcidas que vinieron a celebrar de todas las naciones. ¿Qué tenían que hacer ellos? Pues Dios les dio el don de las lenguas, que hablara la lengua de esas naciones. Y eso nos lo da a nosotros si lo pedimos. Y yo le pido al Señor que me dé ese don para hablar la lengua sin tener que irme a estudiar, porque hermano, es hablar lenguas de naciones, que donde Dios nos va a enviar, tenemos que conocerla, pero también pondrá personas para enviar. Y entonces propicio fue este tiempo. Fue el tiempo del nuevo pacto, el tiempo de hacer la dispensación del Espíritu Santo, dispensación, pero también predicar a Cristo. Amén. Y entonces mira toda la gente que estaba allí en esta gran cosecha abundante. Amén. ¿Cómo podemos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Quiere decir que eran personas que fueron esparcidas, nacieron en otras naciones, pero vinieron
vinieron a su casa. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo busquemos su presencia para regalarnos todo lo que necesitamos en esa búsqueda. Sin búsqueda no hay nada. Queremos milagro, pero ¿qué sirve el milagro si tú no te quieres convertir? Ellos no sabían, ellos no conocían de esto, pero ellos van a ser partícipes, no habían nacido en Israel, pero ellos vinieron porque dice que eran piadosos, o sea, buscaban a Dios, como buscó Simón de Cirene, que llegó de África y llevó la cruz de Jesús. Hay pueblos que te esperan, hay pueblos, hay gente del remanente del Señor, gente piadosa que está esperando por un avivamiento, por una persona avivada que Dios envíe y reciben y abren sus puertas. Hay mesas que necesitan ser establecidas como reino de los cielos. Hay familias que están esperando para escuchar y ser parte de este mover, de este avivamiento, de este tiempo. Porque dice que su gloria llena toda la tierra. Ya no fue regalado solamente hacer pasos, dar pasos de fe. Había hombres que esperaban, no entendían, no sabían sus discípulos. Ellos estaban ahí por obediencia, pasaron un proceso del dolor, fueron restablecidos y esperaban. Y fueron tomando su puesto y tomando en el nombre de Jesús un orden que Jesús había establecido. Estaban unánimes y en común acuerdo para hacer una cosa, no predicar ni oro ni plata, porque eso nos pertenece. Cuando tú sigues al reino de los cielos y su justicia, las añadiduras nos siguen, porque ciertamente el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. En casa de Jehová moraremos por largos días. Estaban en un tiempo de copa rebosante. Se estaba rebosante esa copa. Había una mesa servida y en presencia de todos, en presencia. Y muchos vieron ese devenir que se había predicado, de su porvenir y su devenir. Amén. Pero eran personas que no habían nacido, que habían ido en busca. ¿Y qué está buscando el Señor? Personas que nazcan de nuevo. Ellos nacieron, como dijo el Señor en el Salmo 87, este nació allá, este nació acá, este nació acá. Pero el nuevo nacimiento tiene que ser sellado con el Espíritu Santo. En la iglesia tiene que ser sellada. Pueden hablar lindo, pueden hablar bonito, filósofos al fin, sabios de una palabra, y la transforma y la gente le aplaude. Demagogos. Pero aquí no se trata de hablar bonito, aquí se trata de ser sellado por la fuerza del poder eterno, como Caleb. Caleb lo dijo: tal era mi fuerza allá en el desierto, también aquí en la repartición es mi fuerza, y esta fuerza la quiero para mi descendencia y generaciones por la cual venía Cristo, la tribu de Judá. Amén. Amén. El reino de los cielos ha abierto su buen tesoro. Por eso, cuando entendamos el buen tesoro del Señor, hermano, es para pagar un rescate, para ponernos arriba y nunca abajo, para Él mostrar y exaltar a su pueblo delante de todos, como lo hizo aquí. Mostró que eran cabeza y no cola. Hombres que por eso en Hechos 2 nos muestran que dice que oían. Por eso dicen que oían. Dios podía no haber dicho yo de Israel, no. Dicen que estaban bajo el cielo de Israel, pero que habían nacido en otras naciones, pero vinieron. Y Dios necesita gente que diga: heme aquí, Señor, yo iré. Señor, como le dijo Moisés al ver la zarza, se prendió porque fue. Amén. Pero mira las personas que habían nacido en otras naciones con la gente que Asiria había esparcido. Partos, medos, elamitas, y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Habían iglesias, eran iglesias que estaban por allá, sinagogas como la había en Alejandría, en toda parte, en el mar Adriático. Todo eso estaba lleno porque habían sido esparcidos, aún en España. Eso fue lo que hizo esa expansión, esa dispersión. Amén. Pero dice que había en Mesopotamia. ¿Mesopotamia quién eran?
Pues hermanos, los que se quedaron con Esther, los que se quedaron allá con Mardoqueo, ese era un remanente que quedó allá. Dios en cada nación tiene un remanente. Por eso cuando Esther habla de la salvación, de Esther habla que no se estaba hablando de Ur, era que era dueño hasta la India, hasta África y Europa. Y allá había en cada lugar un remanente del Señor. Y por eso el Señor preparó una para que entrara y entendiera que el puesto de ella ahí no era solamente para ser bonita y satisfacer los egos del rey, no. Era para en un momento propicio salvar a su pueblo. Amén. Amén. Dice que venían en Frigia, Pantifia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene. Por eso me gusta, porque cuando leemos el Evangelio, cuando le ayudó la cruz a Jesús, pues venían de Cirene, de África, de las partes costeras. Que es decirte que consideraba anteriormente eso era también Asia, porque era la ruta de la seda. Amén. Dice también allí, y romanos que residían, tanto judíos como prosélitos. Te estamos hablando que el libro de Hechos nos habla de todo el Evangelio. Esos romanos que como cuando fue Pablo y encontró un Apolo, ese que encontró gente que estaba huyendo en el capítulo 18 de Roma con Nerón y todos esos perversos, ¿cómo se llama? Emperadores. Esos eran los judíos que habitaban en Roma. Por eso te estoy diciendo que Dios preparó un pueblo y ellos llevaron la palabra y ellos hicieron una obra. En ese de repente hubo una cosecha sobreabundante, un de repente, y esa fue la primera vez que habló Pedro. Un hombre que le habló a gente que tenía un nivel de educación alto. Personas que venían de ciudades ciudades que tenían escrituras y tenían, decirte, capacidades en un nivel, decirte, de Roma, de Turquía. Hombre, hermano, esos gente conocieron reinos. Amén. Pero lo que está diciendo el Señor, que el Señor puede ser pobre o rico, pero el que Él necesita, Él le dará los recursos. Luego pone su manto, el tiempo y la hora había llegado. Así como un día me encontró, así los encontró ellos. Y así hubo una expansión y su gloria a través de estas personas cuando retornaron siendo la tierra. Amén. Dice también que habían cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué escuchado? ¿Qué hablaban ellos? ¿Qué hablaban ellos? ¿Qué hablo lindo? No. ¿Estoy encendido? No. Hablaban de las maravillas de Dios. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hablar. El mundo no va a entender, pero Dios. Pero tú sí, luego tú tienes un contacto con el reino de los cielos. Vas a entender las lenguas del cielo. Amén. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo nosotros, ¿qué quiere decir esto? Más otros dicen que los que escuchaban la lengua, escuchaban. Por eso se llama, algunos escucharán, pero habrá gente alrededor que tendrán los ojos ciegos y los oídos tapados. Como estos, los burladores. Por eso los burladores, Dios tiene un fuego para ellos. Y son paja para Dios. Porque ellos se burlan de la obra de Dios. Y decían que están llenos de monstruos. Vino el cielo, bajó y contactó la tierra. Vino el propósito y no, ese movimiento espiritual no les alcanzó. Porque estaban totalmente tomados. Por eso no podemos decir a uno que escuche, no lo podemos obligar. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Porque ante la evidencia, ante tal movimiento, los que vinieron de afuera se movieron. Y los que escucharon, no dijeron dos. Era una multitud que recibió de ese fuego. Que pudo verlo, pudo escucharlo. Amén. Ese fue una cosecha de repente. Y hay cosechas que ellos trabajaron, no la trabajaron ellos. Pero se vieron afectados, ¿sabe por qué? Porque el Señor quiere que lleguemos todos. Pero esto es una para el que quiere. Porque aquí también dice, más otros. Amén. Y entonces arranca el discurso de Pedro. Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto sea notorio, oíd mis palabras. Y comenzó a decir que no estaban ebrios. Y dijo que es la tercera hora, a las 9 de la mañana. Mas esto es lo que he dicho por el profeta Israel, el profeta Joel. Y eso es lo que tú y yo debemos esperar. Esa es una profecía. Los cielos se abrieron y el buen tesoro de Dios se abrió. Porque comenzó un movimiento sin igual nunca antes conocido en la tierra. Insignificante para los del mundo, para los de perdición. Pero los que Dios tiene un propósito escucharán y verán. Porque dice que el espíritu incredulará, verá, mas no comerá, morirá. ¿Por qué? Porque no cree. Por eso dice que el espíritu de incredulidad se llama espíritu de condenación. Pero esto es para el que cree. Y comenzó a hablar, dice, en los postreros días, dice Dios, versículo 17 estamos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es un tiempo, esto es una profecía que aún se mantiene. Oremos para que eso de repente caiga en nuestras casas, en nuestros hogares, que en nuestra búsqueda, ay, yo solo estoy en la casa luchando. No, hermano, Señor, dale sueños, conviértele, pon un sello especial de tu Santo Espíritu, dale visiones, Señor, porque yo soy tu sierva y mi casa y yo serviremos a Jehová. Dale tu Santo Espíritu y séllalo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es para todos. Pero dice que también hay gente, el burlador no va a entrar. Y hay una lista que Dios tiene así, y está en Apocalipsis. Amén. Y dice entonces, y daré prodigios y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero hay una parte que dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Antes que venga el día del Señor. Mira, hermano, el día del Señor es un día. La gente quiere los tesoros de Dios. El día del Señor es un tesorito. Es cuando Dios abre su tesoro, abre su ejército. Entonces, como hay desobediencia, el Señor le manda su tesorito, su ejército. Pero Él cuida este tesoro especial de Él, porque hemos sido obedientes. Por eso dice, antes que día venga el día del Señor. Amén. Por eso dice que antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Por eso Cristo viene por su pueblo. Es lo que le fueron dados, estaremos sellados. Hay un libro, un acta que reconocerán y estará nuestro nombre inscrito allí, como dice el Salmo 87. Y por eso tú y yo tenemos que decir, todas mis fuentes están en ti, Señor. Adoradores del Dios vivo. Aleluya. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oh Señor Jesús. Gracias. Oh Señor Jesús. Jesús es la escalera al cielo. Jesús es la escalera al cielo. Ese fue el encuentro de Jacob. Un encuentro sobrenatural. Un contacto del cielo con la tierra. Se tocó y él vio ese toque. Él estuvo en ese sobrenatural. Dios necesita una iglesia que entienda cómo es nuestro reino. Amén. Hermano, esta era la predica hasta el Espíritu Santo y gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Todo aquel. Y comenzó entonces a dar su primer discurso. Un hombre que no sabía hablar, pero tomó el encargo en Juan 21. Apacienta mis ovejas. Él no fue aprobado. La iglesia de Dios no tiene que ser aprobada por hombre. Porque si es aprobada por hombre, vemos que camina en caminos anchos y perdición como el rico y Lázaro. Que mesas servidas y adornados bonitos, pero no están inscritos en el libro de la vida, sino en el libro de la muerte. Amén. Yo te quiero decir algo. Ayer estaba viendo con mi hija mirando sobre de Venezuela. Y de repente apareció una entrevista de una mujer. Yo la me detallé con canas así. Pero el Señor me dijo, mira el fondo. Tenía un altar de bruja de alto rango. Que hermano, para quitarme esa imagen me tocó hacer una rodillada. Hay personas que te están hablando, tengamos cuidado con lo que veamos en la televisión, escuchemos. Pero yo dije, Señor, desbarata el altar y desbarátala a ella en el nombre de Jesús. Amén. Porque ella se metió, pero el Señor me dijo, tenía carabela, tenía en todo, hermano, es una cosa horrible, y lo tenía en la parte de atrás. Pero como la gente lo ve natural, eso no es natural.
Las figuras de la mano, como la tenía, todo el cráneo, todo, o sea, tenía un altar satánico. Y cuando me tocó ponerme aquí la sangre de Cristo, que borrara esa imagen de mis ojos. Porque ¿sabes qué? Tenemos que saber qué vemos. Por eso no podemos ver todo lo que miramos en la televisión, ni aceptar las cosas que ven en la televisión normal. Porque eso mueve, la boca mueve cosas. Por eso cuando tú y yo hablamos, estamos diciendo los aires que se sujetan y que tienen dueño en el nombre de Jesús. Eso fue una declaración de una toma mundial aquí en Jerusalén con los apóstoles. Había un movimiento de gloria. Por eso, hermano, dice que el día de la venganza viene y el tesoro de Jehová. Entonces comienza a sacar esos tesoros. Martillos de guerra, flecheros, nubes, tornados, terremotos, tsunami. Ese es un tesoro de Jehová, por cuanto no cambia. Pero tú y yo estamos aquí para dar una oportunidad para que la gente pueda ser transformada. Y no por miedo, pero como este tiempo van a entrar corriendo a las sillitas de la iglesia, pero que se conviertan. Aquí no es un tiempo de 2 años ni 3 años, de una, como este. En este avivamiento o se convierten o se mueren. Porque el tiempo de la gracia. Clic. Preguntémosles a las 5, apercibidas, entraron, pero los que estaban jugando con un pie en la iglesia y otro en el mundo, no pasaron. Por eso hay que ser claro en este tiempo. Amén. Porque lo que se está moviendo son batallas cósmicas. Y ningún pastor que esté batallando la batalla puede tener zánganos en las sillas. Y Sharak tienen que estar buscando en una búsqueda. Porque lo que viene, hermano, es para que pase el remanente. Y en el remanente no va a haber ovejas que vayan por su cosa. Porque llevaremos a Cádiz, que están buscando mantos babilonios y harán que maten al pueblo. Tú y yo tenemos una oportunidad y es decirle no al mundo. Y aquí está claro, se convirtieron de una. Y se levantó Pedro de una iglesia avivada. Ahí no estamos hablando ni de sillas ni de nada, ni de carteles ni de nada. Ahí estamos de una convicción de una iglesia de Cristo, avivada por el poder del Evangelio, a preparar almas para llevarlas a salvación. Amén. Amén. Los recursos estaban allí. Inmediatamente el Señor llama, da todo. ¿Para qué? La predicación del Evangelio. Y dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero es un decreto que dice el Señor. Mi hermano, lo que Dios decreta no lo borra nadie. Te lo voy a leer en Isaías 45. ¿Por qué debemos tener ahora? Es un tiempo de salvación. Y es un tiempo donde las fuerzas, los poderes del mal se estuvieron burlando y atacando al pueblo de Dios, al pueblo fiel y entero. Porque estaban llevando unos puros cabros, buscando satisfacciones personales, viéndose bonitos en la iglesia, pero pervertidos todos. Y Dios en su iglesia no quiere perversión. Dios le dijo en el campamento del desierto, sáquenme esos dos porque estaban con rameras, sáquenme esos dos porque estaban embriagándose afuera, sáquenme porque estaban adorando a esos dioses, que se quede. Y se quemó su carne, pero lo sacaron del campamento. Dios no tiene miramientos, porque lo que Él está salvando es su semilla. Y cuando tú eres dueño de una viña, lo que la cepa, los árboles que no están funcionando, se cortan, se sacan y se sacan de la era, porque no van a dar fruto. Padre mío, esta era la predicación, pero es la de Dios, y a Él sea la gloria. Y dice que varón, y tú aquí dice, varones israelitas, oye estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ellos fueron testigos de que Jesucristo hizo grandes maravillas. Dios tenía su mano extendida en ese tiempo, cielos abiertos. Y lo vio Jesús ahora para ti y para mí. Y ya estamos en victoria. No tenemos
condenación. Solamente es un acto de fe tomarlo y seguir y ser transformados en Cristo. Pero tienes que mantenerte firme porque es una lucha. El mundo no te va a soltar. Tú tienes que tomar la decisión. Y aunque unas veces desfallecerás, otras veces, pero levántate porque es un tiempo donde mucha gente va a gemir. Pero tú y yo vamos a glorificar al Señor en el nombre de Jesús. Y comienza a hablar. Él no habló de oro, de plata, él habló de Jesús. Como tú y yo lo único que tenemos que hablar es de Jesús. Y comenzó a hablar de todo lo que pasó y habló de la resurrección. Y creo que estamos esperando lo que él dijo: vengo pronto, Maranata, lo que predicó Pablo. Amén. Amén. Habló de todas las maravillas del Señor. Habló sí de las maravillas que hay. ¿Por qué las hizo? Porque es el Hijo de Dios. Y tú y yo como hijo de Dios tenemos que mirar esto. Por eso tú y yo tenemos que entender que no te va a salvar ni paredes, ni nada, ni gente. Porque dice Jeremías 31, Lucas, Jeremías 31 dice: porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte. Amén. Dios dice que Dios está buscando su remanente. Dios quiere un pueblo que le ame y le adore. Dios está buscando un pueblo que le busque, que sea un corazón transformado, como dice Jeremías 31. Amén. Que dice aquí: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, todos, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Vino a traer reconciliación con el Padre. Es el capítulo de Hechos hablándonos del mover de la iglesia del Señor. De que nosotros, hermanos, parece que todo está bien, pero se siente hasta los padres, hermanos, toda la creación siente lo que está pasando. Y el hombre, como en el tiempo de Noé, y todos los arqueros de Dios listos, y también los que Dios preparó aquí en la tierra, porque a Babilonia Dios le preparó invasores, flecheros, y le secó el río para que pasara el nuevo tiempo. Pero también así con Asiria Dios lo hizo. Amén. Con Asiria también lo hizo. A Asiria le preparó a Babilonia y le mandó todo el río completo. O sea que en el ejército de Dios no puede el hombre preparar nada de todo aquello, pero si puso a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de una mujer, y a nosotros puso nuestros hijos, y que el Señor glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que somos vientres benditos, que estamos para fructificar un pueblo para el Señor, no para otro. Amén. Amén. Por eso tú y yo peleamos descendencia. Abraham peleó su descendencia. Pues Sara, cuando le dijo: si se goza conmigo, si se goza de mi parimiento, si se goza de mi alegría, están conmigo. Agar no se alegró para afuera. Vaya a su desierto y entienda lo que vale parir un tiempo. Y aunque era esclava, se quería, porque eso dice, el poder te entiende, dice que cosa seria es una esclava con título, creyéndose la señora. Se va a destruir. Y Agar, ¿qué hizo? No se alegró. Sara le amó el hijo, pero Sara le tuvo el hijo ahí con ella, aunque Sara era el ama, pero Agar quería el puesto, quería que su hijo fuera él, pero Dios había terminado una cosa, era Isaac. Y lo que Dios determina por dónde viene el linaje, no lo puede quitar más nadie. Como pasó con José, lo apartó. Amén. Todo aquel que quiere bendición de Dios tiene que ir a su desierto. ¿Por dónde mandaron a Agar? Para su desierto. Allí Dios le dio la bendición. Cuando lloró, cuando gimió y cuando vio. Es cuando vemos. Amén. Es cuando vemos. Por eso dice: alégrate del crecimiento del otro. Pero el otro, cuando tú crezcas, tiene que alegrarse, porque si no, se llama envidia. No desea nada bien para otro. Deseémosle el bien. Dice, hermano, el Salmo
103, que nuestra boca tiene que hablar bien. La boca, ¿por qué tenemos que hablar bien nosotros? Voy a buscar el Salmo. Voy a buscarlo aquí. ¿Por qué tenemos que hablar bien nosotros? Y Dios me entregó un pueblo, hermano. Dios le entregó, si a José le dio Egipto y a Moisés lo sacó de Egipto. Entonces, vamos mirando el Salmos 103. ¿Por qué tenemos que hablar bien? Porque por la forma de hablar sabe que nosotros. Dios dice, el Salmo 1, habla bien las mesas. Y hay que cuidarnos las mesas. Que, por ejemplo, Jeremías siendo sacerdote por linaje, por su papá que era del sacerdocio. Jeremías no estuvo en el palacio, por lo general ningún profeta está en el palacio, porque en el palacio se hacen muchos negocios. Se pasan cosas por acá o aquello. Pero los profetas por lo general están echados de esa mesa, tienen su propia mesa con el Señor. Amén. Y el Salmo 103 dice, aquí dice, estoy buscándolo porque, mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, y sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos ellos. Pero dice que hay algo que tú debemos hacer. Salmo 103 dice, versículo 5, no está ahí. Ya me encontré. Sí, versículo 5. Salmo 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. O sea, el hablar bien te retribuye bien. Cuando tú hablas mal, o sea, yo puedo tener personas que me hagan mal, pero no puedo ponerme en la dimensión de ellos porque me retornan. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dejarlo que ellos sean como son, pero lo mío es seguir avanzando en lo que Dios preparó para mí. Porque yo no puedo cambiar a la gente, pero el Señor sí, el Señor, transfórmalo tú, ahí está. Hay circunstancias que yo no puedo transformar, pero el Señor sí. Por eso dice el Señor, bendecirlos. Pues cuando tú bendices, amén, cuando tú bendices y hablas bien, se te retorna. Y declaramos, Señor, que nuestra boca está llena, saciada del bien de Dios, de modo que nos rejuvenezcamos con verano. Jehová es el que hace justicia y derecho a todo lo que padece violencia. Dios es fiel. Y somos preparados en circunstancias y dificultades. Tu luz no le va a gustar a todo el mundo. Por lo tanto, arregla tu mesa, tu casa, arregla tu mesa, tu corazón, que tu mente esté siempre enamorado. Yo me acuerdo que una vez pasé a una joyera y pasé y la muchacha lloró y el Señor le dijo lo siguiente a ella: es que tú dejaste a tu marido. Él comenzó a llorar. No también porque me pasó a mí. Y le prediqué, ¿por qué dejaste a tu marido? Y ella me dijo, ¿cuál? Al Señor, tú antes asistías y le buscabas ya. ¿Y sabes qué pasa cuando uno deja al esposo? Cuando uno abandona quien le dio todo, se llama infidelidad. Amén. Regresa a tu esposo. Yo le estoy hablando que con lo que tú te casas, ese es tu esposo. Por eso Dios nos recomienda ponerlo a él en primer lugar en nuestro corazón. Dios va a tratar de que tú tengas conflictos, problemas, se te aparezca en el enemigo para que tu corazón se endurezca. Pero sabe una cosa, cuando tú se los dejas todo a Dios, está diciendo, esta temporada acabó y voy para lo que Dios tiene nuevo para mí. Esa joven recibió al Señor, pero no se me acuerdo cómo lloró. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos bien. Ante el Señor nos entregamos con esa devoción y el momento y después nos enfriamos. Y el Señor sabe que puede suceder. Y cuando yo llegué y le dije, vuelta a casa. Y cada vez que le predico, le digo, ¿estás leyendo la Biblia? No mucho, no voy. Y sufriendo con una cosa y yo, y Señor, libérala. Y mira, te voy a decir una cosa, o arreglas ese negocio con Dios, porque tú le prometiste otra. No, es que soy infértil y no puedo pedir, pero Dios te pintó todo de colores, pero tú momento te lo dio la palabra, tú te acostaste a dormir. ¿Sí? A veces queremos los milagros de Dios, pero tener una intimidad con el que nos desposa. Amén.
Amén. Dice aquí en Jeremías, creo que está 31. Déjeme buscar. Aquí dice capítulo 31, versículo 32, Jeremías. No como el pacto, dice. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Jesucristo es nuestro nuevo pacto. El pacto es con tú y yo estamos en el pacto por medio de Cristo. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, hermano. Pues te digo que con lo que tú pones primero, ese es tu esposo. Para que entendamos bien cómo se trabaja, cómo es nuestro reino. Por eso dice el Señor, nos da 10 mandamientos, nos da 10 tiempos. Pero no estamos en el tercer tiempo, desde el tiempo de Abraham. Estamos en el tercer día. Pero Jesucristo, por misericordia, como la puerta antes de que se cierre, nos dio ese tiempo de gracia. Y digamos que estamos en 1% de la cerrada. ¿Qué podemos hacer? Entonces ya estamos mirando las cosas, lo que están pasando, conflictos, gente que no se encuentra. Mira, yo estaba hablando con una persona que un día Dios me usó y después le dio todo y ya después no me conocía. ¿No? Y sabe una cosa, lo más tremendo es que Dios no la conoció. Y eso sí es duro. Yo digo, que Dios no te conozca. El profeta o la persona de Dios no tiene problema en que no tú no lo conozcas a ellos. Pero que Dios no te conozca, eso sí es que Dios esté borrando a una persona de un libro de vida. Eso sí es terrible. Amén. Por eso Jesús le dijo por eso aquellos que quieran estar firmes, mire el cuento, los mandó a predicar, 72. Vinieron y regresaron, Señor, predicamos y convertimos gente. Y le dijo el Señor, yo vi a Satanás caer del cielo. Él te está hablando, yo vengo de la eternidad. Por lo tanto, lo más importante es estar inscrito en el libro de la vida. ¿Y qué dice el Señor en el Salmo 87? Yo me deleito, hermano. Dice el Señor, este nació aquí, este nació aquí. Y Dios que dice, tengo un libro donde los tengo inscritos y los voy a llamar a cada uno de ellos. Amén. Amén. Por eso, yo no estoy hablando de que entres por temor. Igual, la gente quiere estar como las 5 virgen desapercibidas, jugando con el tiempo y con Dios no se juega, hermano. O sea o no se es. ¿Qué le dijo Jesús al joven? ¿Qué dijo Jesús al joven? Le amó. El joven, Jesús amó al joven. Amén. ¿Y qué pasó con el joven? Luego Dios le pidió una cosa. Dios no va a pedir siempre, es lo que está hablando en Lucas 10 de la misión de los 70. Pero Dios también le habló a un joven. Amén. Y el joven no aceptó. No aceptó. Amén. Estoy buscando algo acá. No aceptó la invitación de Jesús. Le pidió, vende tus cosas. Eliseo las quemó. Abraham dejó. Para seguir al Señor hay que quemar muchas cosas. El pasado. La mujer de Lot se quedó porque miró para atrás. Yo no estoy hablando de eso, que a veces hay cosas que te acostumbras. Y aunque no te convenga, ¿cuánto le costó a los ángeles? Y Abraham intercediendo. ¿Y cuánto le costó a los ángeles sacar a Lot de Sodoma y Gomorra? Amén. De salir del mundo no te va a dejar salir fácilmente. Pero lo inmediatamente Dios te saque, arma altar al Dios viviente. No te metas en cueva, porque Dios necesita es que vayas a prepararte para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios está buscando buenos sembradores, buenos labradores de su vida. Personas que no hagan bulla, que hagan alboroto, sino que sean escuchados por el cielo. Amén. Dios busca corazones dispuestos. Personas que no van a cumplir con lo que el hombre ve, pero sí van a agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, como se lo dijo Jesús a sus discípulos, estarán vivos en el libro de la vida, inscritos. Pero cuando agradas el ojo del hombre, acuérdate, el ojo del hombre, el ojo natural, estás muerto, caminando en muerte. Por eso el Señor nos habla de un ejército muerto en gran manera. Amén. Amén. Pero hoy declaramos que hay vida y vida en abundancia. Amén. Ese avivamiento que te he estado hablando hoy en el nombre de Jesús,
es porque hemos creído en el Señor. Hemos creído que es una insensatez confiar en el hombre, pero confiamos en el Señor. Que somos predicadores de su palabra, porque Él nos amó primero, porque nos vindicó, nos reconcilió con el Padre, nos restauró, nos restituyó. Pide esa obra de Ruth. Ruth es el libro que más se lee en Israel. Pero es que Ruth está hablando y ella tiene su tumba con voz allá. Y se está hablando que Dios puede transformar a una persona que esté decidida a dejar que Dios lo haga un vaso de honra. Ruth no miró sus pérdidas, dijo, aquí no hay más nada, yo me voy para adelante. Amén. Y dijo, y recibió al Señor, y dicen que, y es una la proclama más clara de la Biblia y de lo que el Señor te está diciendo, como también la proclama. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el Señor, pero ¿qué tiene que hacer tu casa? Dios lo llevará. Yo sé que sí, que el Señor es fiel. Por eso tú y yo tenemos que confiar en el Señor y hacer el bien. Y habitaremos en la tierra y nos apacentaremos en la verdad. Deleítate en el Señor a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Guardemos en el Señor. Somos un remanente que caminamos en el Señor. Cuando Josué estaba perdiendo la guerra, se abrieron los cielos y le mandaron que manda el ejército de los cielos abiertos, el tesoro de Dios, gente, que la espada de Josué y su ejército. Es que cuando Dios abre su ejército, yo te quiero leer Deuteronomio, que cuando Dios nos habla que no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Amén. Pero Jesús necesita personas que de verdad le busquen. Que de verdad le busquen. Amén. Amén. El libro de Hechos habla, en el primer discurso de Pedro dice, versículo 17 en adelante. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué? ¿Qué habían hecho? El Señor dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces se refiere a esa última palabra de perdón. Pero ahora sí saben. Y por eso dice, pero antes no lo sabían. Por esta palabra está aquí como un testimonio de la palabra del Señor, para cuando nosotros estemos hablando, nos digan, no sabíamos. Amén. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que entonces, ¿por qué hay que hacer fruto de arrepentimiento? Porque ya no somos ignorantes. Ya la palabra, su gloria recorre toda la tierra. Es un nombre que se escucha. Pero ahí no podemos ser ya como ese pueblo, como esos pocos, como esos otros que no quisieron escuchar y se burlaron. Todo ese espíritu incluido es un espíritu burlador. Y lo primero que mataron todos los hijos de Dios. Josué, capítulo 10, mató al espíritu burlador. Y David también lo mató. Al rey y su ejército. Amén. Amén. Y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos. ¿Qué dijo Pedro? ¡Ay, oro y plata! No, arrepiéntete. Pero que conviértete. Arrepiéntete. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué es Cristo para nosotros? Un refrigerio. ¿Qué es Cristo para nosotros? Es paz. ¿Qué es Cristo para nosotros? Verdad y paz. ¿Qué es el Señor? El Espíritu Santo nos rodea y nos da paz. Entendiendo que cuando tenemos puestos los ojos en el reino de los cielos y su justicia, lo demás viene por añadidura. Como enseñó el Señor, buscar el reino. El Señor nos habló del Padre, nuestro Abba Padre. Porque ahí vamos todos los que tenemos a Él. Vamos a Él, hermano. Miren, cada mañana hay un juicio. Pues tenemos que ir santo de corazón. Y aunque no entendamos, sentemos así. Entonces, no hay ni para orar, hermano. Me siento. Porque a veces no solamente que yo esté dele con la boca. A veces sentarme a escucharlo.
porque también quiere hablar. Y a veces nosotros le hablamos y hablamos y hablamos y no lo dejamos escuchar. Ponemos tantas cosas delante y hacemos un muro con tantas cosas y dice el Señor, otra vez toca limpiar este reguero. Y otra vez, Él necesita que nosotros lo escuchemos. Por eso ese Shema significa escucha. Selah, cálmate, haz un momento y medita. Amén. La Biblia nos habla, claro. Y dice, ¿qué nos mandó a arrepentirse? O sea que, así como llegó Juan el Bautista, todos los hombres de Dios, lo primero que se arrepienten de ¿por qué? ¿Qué hay en el mundo que necesitan? Porque para Dios ponerse en el corazón del hombre, no puede estar en cosas inmundas, porque Dios es santo, santo, santo. Lo dijo el profeta, el profeta Isaías. Predicaba, hablaba y estaba sentado en la mesa de rey y era el sacerdote. Hasta que Dios le mostró la condición. Boquita, ¿para qué te tengo? A limpiarla. Y entonces él vio el cielo abierto. ¿Y qué dijo? Venga aquí, Señor. Yo iré. Y yo digo, te van a escuchar, va a ser un poema de amores. Pero ve y hablan. 66 libros del libro de Isaías. Un evangelio hermoso. Predicó a Cristo, predicó así, lo predicó todos los tiempos, predicó todo lo que iba a pasar 200, 150 años antes. Amén. Por eso dice aquí que Él habla a sus profetas, por sus profetas. Pero es que el profeta, si no te habla, si te sana y tú no vuelves más listo, porque ¿qué Dios quiere que te salve? Amén. ¿Y qué hace un profeta? Hermano, el profeta limpia de una la iglesia. Porque lo que hay en esa iglesia, cuando el profeta entra y pisa, detecta lo que hay. Y como el profeta no va solo, sino con un ejército celestial, cuando Jesús llegó a Gadara, que estaba inundada Gadara, espíritus inmundos. ¿Y dónde estaban? ¿Quién lo demostró? El joven. ¿Qué se movió para que no llegara Jesús a Gadara? Todos los vientos contrarios, tormentas, se movieron para que Jesús y sus discípulos no llegaran. Pero Jesús luego dijo, porque usamos la otra idea de que, hermano, cuando Dios Jesús dice, se cruzan. Y entonces Jesús trajo gran bonanza, que bonanza no estamos hablando de plata, estamos hablando de paz. Calmó las aguas para poder arribar a ese puerto, porque había que rescatar a uno que iba a predicarle a Decápolis. Amén. O sea, había tanta plata y tanta riqueza, pero estaba endemoniada. Entonces Dios, Jesucristo, liberó uno y se lo mandó a todas esas 10 ciudades. Amén. Pero demostró Jesús cuando llegó que era lo que había. Y lo reconocieron. Mejor dicho, no los cochinos, los cerdos. Por eso dice, ¿qué hay en el mundo? Porque el Señor dice, perros, cerdos, osos, leoncillos, zorritos. La bestia, son bestias que el hombre deja que crezcan en él. Amén. Por eso, cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo cambia. Hermano, usted es el Señor, porque entonces dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Mira, hermano, esta es una profecía. Y la leemos así: Maranata, Cristo viene pronto. Amén. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Porque Moisés dijo a los profetas, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. Eso estaba diciendo Pedro, no querida. A Él oiréis en todas las cosas que os hablen. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será desarraigada. Y entonces el Señor les mandó a Jeremías de tiempos antiguos. ¿Qué fue lo que hizo Jeremías? ¿Qué es lo que hace el tiempo profético? Limpia la tierra. Hermano, manda río. Dios no tiene que ver, porque no es que manda su escoba. Su escoba, toda la limpieza del cielo baja para limpiar la tierra. ¿Qué cree que es la limpieza del cielo? Y entonces la creación se pone a disposición del Señor.
terremotos, tsunamis. Ese es el tesoro de Dios, que Dios lo saca. Los arqueros de Dios. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Qué dijo? Mira, no veo nada, mira, nos están atacando, Señor. Le dijo Eliseo a su criado o al siervo que tenía al lado, porque ninguno pasó el examen de lo que le puso, que trató de darle, ponerlo ahí para al lado para darle el manto, ninguno. ¿Por qué? Porque buscaban sus cosas. Pero cuando ponemos a Dios primero, estamos al servicio del reino de los cielos. Eso hay que, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Acuérdate, Timoteo, tú no tienes fe fingida. No es que te apaguen el fuego. Mira, Timoteo, tú eres un soldado y no te enredas con las cosas del mundo. Ah, si se le dice a alguien eso, mejor dicho, enemigo. Pero hay que decirse. Hay que decirlo. Porque entonces, el que se lo dice en buenas palabras. Pero el profeta lo decía en público. Dime qué profeta habla en privado. Cuando el profeta llegue a la corrección del pueblo de Dios. Pero también es para decir, es para que no se pierdan, es para enderezar el camino, es para decir, Dios dice que estamos así, que estamos así, que estamos así. Amén. Para que meditemos nuestros caminos. Que Dios, la casa está linda, la casa está bella, está cerrada, pero es su casa, no la de Dios. Enderezar vuestros caminos. ¿Y qué despertó a Jehová? Se despertó con las palabras, el espíritu de Zorobabel, de Josué y del pueblo. ¿Cómo estaban? Dormidos. Y eso es lo que quiere el mundo, una iglesia dormida. Amén. Amén. Por eso siempre leamos la palabra y cojamos un diccionario. Si podemos buscar esos libros de Atlas y todo eso que eran antiguos o nuevos que hay, que actualizados, busquémoslo o bajémoslo de Google. A mí me gusta tener las cosas a la mano. Amén. O sea, libros, todo eso. ¿Por qué? Porque leo, hoy leí bastante celular, hoy leí duro, pero estaba con el celular y estaba escribiendo en el computador. Pero el Señor me dijo, me gusta que me escribas. Ay, yo coqueteando con él, ahí lo tengo que dibujar. Porque me dio un sueño. Pero yo no lo puedo hacer a él le gusta que yo los dibuje. Amén. Eso se llama hablar con Dios. Cuando yo le mostré en el sueño todo lo que había escrito, no le dijo, no, pero entonces ¿qué orden me dio? Entonces me miré que era en un cuaderno. Amén. Amén. Entonces, nuestro reino no tiene nada que ver con lo que tú ves. Amén. Sí, estamos aquí, pero no somos de aquí. Amén. Amén. Vamos mirando entonces que Dios actúa de forma tan diferente que Dios nos da oportunidades de salvación. Yo te iba a dar la palabra porque quiero bendecir la iglesia con este tiempo, con esta palabra, pero tocaba lanzar esta palabra. El por qué, mira, es más, Josafat con todo lo bueno que fue, le dijo el profeta, si no estuvieras aquí no hablaba, porque el profeta estaba herido, porque el profeta lo tenían afuera, el profeta había visto cómo habían tratado a su padre, el profeta Elías. O sea, el profeta tuvo que entrar también en una sanidad de Eliseo. Y aún así, él tuvo que sanar cuando pidió el teñidor. Y él pidió un teñidor para sanar su corazón y poder lanzar una palabra de bendición. Amén. Para salvar a ese pueblo, porque resulta que ese pueblo tiene un dueño y se llama el Cristo, sellado por el Espíritu Santo, y es un pueblo santo en Cristo Jesús para nuestro Padre. Ahí no va a pasar cortesía, dice que ahí hay una separación. Eso que tenemos que entender, y eso es lo que está hablando Pedro. Amén. Amén. Pero también dice, estamos nuevamente en Hechos 3, versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días.
Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 3. Sin Cristo estamos llenos de maldad. Si nos cuesta ser bueno, hermano, y doblar rodillas todo el día, pan no cuesta boca y no llenarla de bien, sino ya saben lo que mandarle la otra, la respuesta. Pero para que no se endurezca nuestro corazón, el altar en la casa es necesario. Porque la maldad del hombre sin Cristo, sellado por Cristo y el Espíritu Santo, si su dueño no es Dios, no está como pueblo de Dios. Lo está diciendo 8:3. Dios envió a su Hijo para que nos bendijese. Nuestras bendiciones vienen por medio de Jesucristo. O sea que Dios levantó profetas y envió a su Hijo como profeta, palabra viva, para que nos bendijese. ¿Y quién nos bendice? Él, un encuentro con Jesús hace que tú seas parte de un banquete, no del pan de la mesa del hombre, sino del que alimenta. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra, porque no, ya había hecho otra palabra acá, pero doy gracias porque tú eres el que guía esta palabra. Por eso yo te invito hoy, para que cada uno se convierta de su maldad. Si no está escrito, hermano, no está apuntado en el libro del Salmo 87. No ha nacido. Porque Nicodemo, con todo jefe que era Nicodemo, le dijo, Rabí, y le habló con respeto. Yo sé que tú eres hijo. ¿Qué tengo que hacer? Pero ¿cómo volver al vientre de mi madre? Entonces Jesús cada noche le iba enseñando. ¿Qué quiere decir? Que si tú no tienes una intimidad con el Señor, con nuestro reino, no puedes decir que eres hijo. Dios a todo le va a dar, Dios no lo niega. Te estoy diciendo que por la bendición de uno, a la bendición de Abraham le alcanzó a Lot, y le alcanzó hasta que Lot se fue, y de ahí Lot buscó su camino de perdición. Cuando nos separamos de nuestro reino, cuando buscamos nuestro camino en voluntad, nos separamos del reino de los cielos. Por eso la invitación viene en Cristo Jesús. Yo te invito hoy a recibir a Cristo en tu corazón. Yo te invito hoy que recibas esta palabra. Yo no te he hablado de oro y plata, yo te he hablado que nuestro reino es el dueño del universo. Y que el Señor de la nada, con su palabra, hace todo. Y que todo lo que necesitamos para la obra del reino de los cielos está en nuestra mano porque Él nos los ha concedido. Él nos quiere un reino vestido de lino fino, que son las palabras de sus justos, por eso nuestra palabra habla. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy. Jacob no había visto, venía con la bendición de todo el papá de Abraham y de Isaac, pero tenía que tener un encuentro con el Señor. La samaritana cambió su vida y tuvo un encuentro con el Señor. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, hoy cambió todo. Cuando vio, ¿qué dijo Agar? El Dios que me ve, vio. Eso decía. ¿Dónde iba la samaritana? Eso decía. ¿Dónde iba Abraham cuando estaba bien, pero cuando iba a venir un cambio en la vida? ¿Armar altar dónde? En el desierto. ¿Dónde habla? O sea, que dice que lleva a la iglesia el Señor al desierto. ¿Pero cómo la trae? Llena y fructífera, llena de bendiciones, y como una viña viene desposada con nuestro Ishmael. Amén. Dios es grande. Entonces, hoy lo que te estoy hablando es que vienen unos movimientos y que Dios hace juicio, pero también limpia, y nos limpia para volvernos a traer a casa. O preguntémosle al Hijo pródigo. Amén. Pero Dios estaba hablando. Dice que Dios estaba hablando. Hable con sus profetas, por los profetas enviados por Dios. Porque hay dones de profecía. Pero yo estoy hablando de profetas enviados por Dios. Eso no lo van a meter a la iglesia. Porque despachan el reguero. Y dicen, arreglen el altar. Pero el que está dispuesto a cambiar,
admite cómo está ante el Señor. Porque la iglesia está llena de pura vejez. Mejor dicho, Jezabel está dentro de la iglesia. Pero dijo Jesús a la iglesia, solo dos pasaron, Esmirna y Filadelfia, y eran las que más garrote tenían. Pero eran las fieles, las firmas que iban donde Pablo, son las iglesias. Y te voy a hablar también la de Filipos, que iba a visitar a Pablo, la iglesia misionera, la iglesia también de la llave. Amén. Entonces, esta palabra es del Señor, su dueño es Él. Yo la he leído. Tenía una prédica totalmente diferente, pero esta es la cosecha. Viene una cosecha abundante, pero una cosecha sellada por el Señor. Dios no está buscando una iglesia que se parezca a nosotros, que sepa el camino de la luz, que esté avistada en los tiempos, que lea, que busque al Señor, que no esté pidiendo y pidiendo, sino que quiera hacer que el Señor le entregue un campo. ¿Cómo salió la esposa, cómo salió la mujer del desierto? O sea, dos, con viña y desposado. Dios quiere una iglesia con viña y desposado. ¿Y cómo llegó Ruth? Sin nada. La trajo a su campo. ¿Y cómo salió Ruth? Parió un tiempo de linaje. Pasó a ser casa establecida. Y Dios va a establecer casas nuevas. Porque la palabra de Dios ya no puede ser más callada. La palabra de Dios ha sido reprimida. La palabra de Dios ha sido ahora para engrosar el corazón del hombre, pero esos están todos perdidos, son como con huesos secos, como guayas secos. Pero Dios dice que de un pueblo, que de huesos secos, Dios puede levantar. Cuando se sopla de su Santo Espíritu, los cuatro vientos, cuando la palabra profética entra, se levanta la iglesia. Y Dios está levantando verdaderos profetas. No profetas para que lo siga el hombre, sino para que entiendan como le habló clarito aquí Pedro. Pedro no les habló, sino les habló claro. Les habló la verdad que tienen, que Cristo fue enviado para que nos convirtamos de verdad. Aquí está, Hechos 3. La invitación es esa, que hoy recibamos a nuestro Señor Jesucristo. Y también es para mí, porque a veces la persona piensa que uno habla, no, ¿verdad? Tengo que meditar esto. Yo después que termino, yo tengo que irme a sentar a ver el video y comenzar a escribir. Porque esto no está escrito. Esto está escrito en el corazón del Padre. Lo puso en mi corazón y lo soltó por mi boca. Yo soy un instrumento del Señor. Y gloria en Cristo Jesús. Amén. Hay una palabra que cuando se abren los cielos, se abrieron los cielos en Hechos 2. Se abrieron los cielos en Hechos 2. Amén. Entonces vamos a ver, se unió en Hechos 2 el cielo y la tierra. Pues entramos a una dimensión y desde ese tiempo el Espíritu Santo está aquí solamente que tomen la decisión de recibirlo. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy en el nombre de Jesús a que seas hallado inscrito en el libro de la vida y no seas borrado nunca. Yo te invito hoy que encendamos un altar diferente, que cada uno tiene un diseño, ahí lo dijo Hechos 2, conforme el Espíritu le quería dar. Entonces ese diseño, este es un tiempo de encontrarlo, enfocarnos en nuestro diseño y que el Señor está dando a su remanente, le abre los cielos para que hagan expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Prediquen su palabra. Hay una llave que se está abriendo, la ventana de los cielos, porque hemos sido obedientes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Santo. Hermano, Dios, a veces hay un éxodo. Todos los movimientos que Dios trae a la tierra trae movimientos. Pero esos movimientos es para que pongamos los ojos puestos arriba, es para salvación. A veces la gente dice, un juicio que tal, no. Miremos la historia y miremos cómo ha cambiado la geografía del mapa, los mapas mundiales. Y nosotros miramos que ha habido movimientos. Este es un tiempo de movimientos grandes. Así que estemos en el movimiento de Dios y no del mundo. Que lo que el Señor vaya a hacer, nosotros estemos en su benevolencia y en su paz. Amén. Dice el Salmo, dice el Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos
que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. O sea, si escuchas, ¿qué estaba diciendo? El Shema. Shema significa escuchar lo que está, o sea, leerlo con voz alta y lo escuches. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. La voz de Dios. ¿Por qué Abraham y por qué todos los hombres de Dios cumplieron la misión? Porque escucharon la voz de Dios y fueron obedientes. Génesis 22. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta, tu mes y tu artesá de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos irán delante de ti. Jehová te enviará su bendición, hermano. ¿Qué pelea todo hombre de Dios? La bendición de Dios. No que el hombre vaya, que pelea la bendición. Sirvo, estoy en la congregación, me alegro, pero mi relación es con Dios, porque mi bendición viene de Dios. Y como estoy al servicio del Rey de los cielos en la iglesia, en la congregación de los santos, claro que soy bendecido. Amén. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo tomo esa palabra para esta iglesia. La tierra que Dios me da está bendecida por mí. Amén. Porque escuchó, dice, Abraham fue bendecido porque escuchó la voz de Dios. Claro que pasó proceso, pero en la obediencia el Señor va a probar el corazón, no de lo que estamos tratando, el nuestro. Aquí todo se trata de nosotros, la transformación está en nosotros. Amén. Y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Rakataba y Sharakapa. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Desde Abraham, Dios sabe la tierra que nos va a dar a nosotros. Pero nuestro Padre eterno sabe cuál es la tierra que nos va para ser de bendición. Nosotros somos canales de bendición. Todas esas bendiciones que vienen para poder, cuando nuestro ministerio comienza a fluir, hay una corte que real que nos espera. Que el mundo dice, no son esos desechados, no. ¿Qué le llegó a David? Su corte real, ¿cuál fue a David? En la cueva de Adulán, porque los que estaban con Saúl no le iban a servir. Pero los que venían, ¿qué le llegó a él? Y con él fueron preparados. Dios está buscando personas que sigan la visión del diseño que Dios le da a cada uno de sus ungidos. Si no siguen tu visión, hazlo aparte, porque no entran en tu visión. Bendícelos, ámalos, pero esto es para la familia de la fe. Amén. Amén. Verdaderamente familia de la fe. Y verán, y dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tu padre que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no podrás prestar. Esa es la palabra que está escrita acá. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no podrás prestar. ¿Por qué dice el Señor? Porque pasamos procesos. Nosotros pasamos todos los procesos. David pasó todos los procesos que tú no te podés imaginar, hasta depender de una Nabal, que se burló, que le ayudó y se burló de él. No lo reconoció, ni como el capitán que un día fue de Saúl, ni como un hombre que ahorita le guardaba sus ovejas, que cuidaba a sus ovejeros, a sus empleados cuando se iban a los montes a cuidar las ovejas. Pero el que paga es Dios.
A veces tenemos que depender, pero Dios probando nuestro corazón. Pero el día en que Dios dice, bueno, este día de establecimiento para el propósito que esa persona carga, no lo establece. Entonces el mundo no va a reconocer, pero los que son de la visión sí. Amén. Y eso es lo que tenemos que tomar decisión, enfocarnos en la visión y mirar lo que el Señor dijo en nosotros y comenzar a prepararnos para ese ungimiento. Y dice aquí, y te hará Jehová sobreabundar. Todo lo que el Señor dice que la viña que Dios prepara es para hacer de bendición. Yo declaro, Señor, que esta es una viña y esta casa está llena de tus bendiciones, porque ha sido obediente. En la preparación, Dios nos lleva a un nivel mayor y es para gobernar. José pasó procesos. No lo veamos como historieta, ponte tú en el papel de José. Pero en el momento que tocó librarlo, lo sacaron. El día de Esther fue el de Esther. 12 meses. Cada llamado tiene un tiempo de preparación. Así como el de Masé fue 40 años. 40 años en Egipto, 80, 40 años en Egipto y 40 en el desierto. Deshabilitando a los egipcios. 40 años, mira, para que veas tú que es difícil de salir del mundo, que duró 40 años Dios deshabilitando del mundo a Moisés. Amén. Porque te voy a decir una cosa, Moisés dice que no era tanto, que no hablaban, que una varita. Moisés era el comandante real de Egipto, de los ejércitos de Egipto, un hombre demagogo con gran palabra. Buscan el libro de los Hechos. Amén. Por eso tuvo que deshabilitarnos, lo enseñó a depender. Amén. Pero hay un momento que también nos llama para hacer y cumplir el propósito. Dios conoce tu nombre, Dios conoce dónde estás cada uno. Dios sabe el momento y la hora en que su diseño se estableció. Amén. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia. Ya esta bendición es de una producción. Amén. También. Pero dice que si te abrirá Jehová su buen tesoro para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Una bendición, una sobre otra, sobre otra, sobre otra, porque has escuchado la voz y has sido obediente. Amén. Y será tanta la bendición que la lluvia llegará en su tiempo, o sea, no faltará, no habrá escasez en esta tierra, en esta casa. Yo le creo al Señor. Y a todo el que el Señor vaya a usar, yo también le bendigo, pastora María, en el nombre de Jesús. Amén. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestar. ¿Qué quiere decir? Que entró en un tiempo de gobierno. Amén. Por eso tenemos que mirarnos como Dios nos ve. Pues tenemos que gustarnos, mirarnos. Como yo le digo a mi hijo, yo casi no me miro el espejo porque el espejo no va a decir lo que más. Yo soy más bonita de lo que me muestra el espejo, porque que Dios me dijo a mí que soy su tesoro bendito, que soy especial, que me ama, que me colocó su manto, que me dio sus recursos, que me dio un Deuteronomio 28 al 13, que soy cabeza y no soy cola, y que estoy arriba porque el que nos levantó fue Cristo. Hay tantas cosas para decirme que el espejo no alcanza a decirme, sino no manifiesta toda la gloria que Dios deposita en nosotros cuando nos llama. Así es. Por eso en Dios todo es nuevo. ¿Por qué crees que José Arimatea y Nicodemo no dio pena ya pedir el cuerpo de Jesús? Convertidos. Y eran personas muy ricas. Amén. Tú no prestarás a muchas naciones, tú no pedirás prestar. Y fue así. Amén. Te pondrá Jehová, versículo 13, por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu misericordia nos alcance siempre y que estemos en tus caminos siempre. Que todas estas bendiciones son recursos para establecer y levantar tu obra. Bendigo la iglesia de Jesucristo. Bendigo el ministerio profético misionero, el Shema, en tierra de Yeshiva Beuna. Bendigo esta casa. Bendigo este ministerio apostólico, Señor, profético misionero.
Bendigo esta casa en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo, Señor, tu santo nombre, porque fuiste tú el que llamaste. Pero sobre todo, Señor, bendigo el amor que has depositado en mí. Exaltado sea tu santo nombre, más allá de los límites de Israel. Glorificado sea tu santo nombre. Por eso predicamos a Jesús, para que tu nombre sea exaltado en toda la tierra, que toda rodilla se doble y toda mano se levante y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y que Jehová reina. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Somos un pueblo bendito y el fruto de nuestro vientre, el fruto de nuestra tierra, todo lo que Dios nos da es bendito y nada puede maldecir lo que Dios bendice. Dice que la bendición del llamado es tan grande que dice Génesis, Señor está hablando, habla tú, Señor, porque la palabra es tuya. Gracias. Dice Génesis 12 que cuando Dios te llama, te unge, Dios te sella. Esta palabra es una palabra jurada. La selló en Génesis 21. Pero yo te voy a hablar de lo que es el llamado. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él salió también cuando Dios nos dice, sal de esa circunstancia porque voy a hacer cosas mayores contigo. Esa fue la orden, la inicio del diseño de la obra de Abraham. Pero su obediencia nos tiene aquí a mí con bendiciones. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Es la obediencia. Estamos aquí por la obediencia de uno, pero yo estoy aquí por la obediencia que me mostró ese uno de Dios en Cristo Jesús, porque Dios uno es. Entonces, y engrandeceré tu nombre, dice, y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición es nuestra. Pues solo se fue, todo el que se va, pero se aleja de la bendición. Pues tenemos que, ¿por qué? Porque Dios necesita gente. Para la bendición de Dios no se puede desperdiciar. Es para el ministerio, para hacer un canal de bendición. Podemos bendecir, pero no podemos poner nuestra bendición en saco roto. Saco roto. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que tener cuidado en eso. Bendigo mi casa, bendigo mi familia, bendigo todo mi hogar. Bendigo Australia, bendigo las bendiciones, bendigo esa nación, bendigo Europa, bendigo Asia, bendigo Indonesia, bendigo América y bendigo África, bendigo las naciones de la tierra, bendigo las islas dentro de los mares y en los océanos. ¿Sabes? Eso es lo que o sea, no podemos, sino llenando la boca de bien, hablar bien, porque el que nos va a defender es Dios. Por eso necesito bendecir a los que te bendijeren. O sea, quien te bendice, que sigue en la visión, el que camina con la visión, el que es honesto en la visión de Dios, al que Dios llama. Dios te bendiga, hija, en Australia, y Dios abra puertas de bendiciones grandemente. Al que Dios llama está bendito, posee tierra, posee bendiciones, multitud de bendiciones, multitud incontable, como las estrellas del cielo y la arena del mar, la orilla del mar. Amén. Dios le bendiga a mis hijas, María José también, a mis dos hijas que están allí. Dios las guarde, las proteja y bendiga también a mi papá. Bendiga el fruto de mi vientre en el nombre de Jesús Nazareno. Bendigo esta casa misionera, Iglesia de Jesucristo la Cruz. Declaro puertas abiertas, cielos abiertos. Amén, con respuesta para este tiempo, para esta casa. De bendición, para poder estar al servicio del reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice? Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de tierra. Al que Dios llama, al que Dios bendice, pare de contar. Pueden irse con el dinero, pero como al hijo del pródigo se le acabó. Pero con nosotros, nuestras fuentes están en Dios. Permanezcamos firmes, permanezcamos firmes. Hoy bendigo la Iglesia de Jesucristo de la Cruz. Hoy bendigo mi familia que está presente. Bendigo sus vidas y todos los caminos y las puertas que ha abierto para este tiempo. Declaro bendición sobre mi casa, sobre los que están con la visión. Bendigo este hermoso remanente, familia profética misionera. Bendigo este hermoso tiempo
Y bendigo, Señor, que tu salvación llegó para esta casa, así como vio Simeón y vio Ana de la tribu de Aser. Yo te doy la gloria y la honra, Señor, porque es tuya la victoria y la gloria. Que Dios les bendiga. Te habla tu pastor y profeta Liliana. Dice esta palabra es del Señor. Yo no podía cortar lo que nace de su Santo Espíritu, porque el que conecta su palabra es esta palabra la estaremos predicando después. Pero hoy que ese avivamiento llegue a esta casa. Señor, aviva esta obra en medio de los tiempos. Dala a conocer. En el tiempo de tu vida, Señor, dala a conocer. Bendigo tu vida, bendigo lo que hagan y bendigo esta casa al 100 por 1, al 1000 por 1, para que la respuesta del cielo baje, porque es tiempo de cielos abiertos. Bendigo esta casa y bendigo también a la pastora Maydelis con esas bendiciones de amor y que el Señor fluya mucho para este tiempo, las fuentes de agua viva bajen y fluyan para regar nuestra tierra y nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hay cielos abiertos, en el nombre de Jesús, amén. Hay cielos abiertos. Dios les bendiga. Adiós a la gloria. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro. Jehová tenga de ti